Gloria a Dios. Mis ojos han visto la salvación. Para que usted lo tenga apuntado, ¿sí? Para más adelante comenzar a leer el pasaje de estas escrituras. Lo va a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. Mis ojos han visto la salvación, mi querido hermano. Y es que efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles. Momentos, mi querido hermano, donde tanto lo económico, lo social, incluso nuestra salud se ve afectada. Vemos cómo esta pandemia va y viene. Vemos cómo la sociedad está atemorizada. Vemos cómo la sociedad ya está en una incredulidad, está en duda de lo que está viniendo en nuestros tiempos, mis queridos hermanos. El temor llega a nuestras vidas a través de todo esto que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando. Vemos que la oscuridad de la noche no esclarece. Vemos que cada vez es más oscuro, mi querido hermano, y hemos llegado a pensar incluso que no hay esperanza, mi querido hermano. Pero déjeme decirle que sí hay una esperanza, que tenemos un Salvador, alguien que entregó su vida por cada uno de nosotros, mi querido hermano. Y el hecho que estemos aquí aún con vida es porque Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel también se encontraba sumergida en muchos tiempos difíciles a causa de la rebeldía, a causa de los malos gobernantes, a causa de ellos mismos, mi querido hermano. Porque se habían ido ¿qué? A adorar, a idolatrar a falsos ídolos. Habían desviado lo que es el verdadero sentido de la adoración a Dios y se habían que ido tras otros ídolos. Se habían ido al mundo, a sus placeres, a sus deleites. Y es por eso que todo eso lo llevó a este pueblo a estar sumergido en un tiempo muy difícil. Pero aún en ese tiempo hay un remanente. Aún en ese tiempo, en la actualidad, hay un remanente que tiene esa esperanza puesta en el Señor. Hay un remanente que está buscando de Dios. Hay un remanente que está comprometido con Dios. A pesar de que el mundo está afuera en sus deleites y placeres, hay un remanente que está esperando que el Señor se manifieste de una manera sobrenatural sobre aquellas personas que aún no lo han conocido, mi querido hermano. Y es que la palabra dice que mientras tengamos vida hay esperanza, y esa es la esperanza, mi querido hermano. El de que nosotros tal vez hemos llegado a aceptar a Jesucristo. Pero la esperanza también de nosotros es que nuestra familia llegue a conocer a ese Jesucristo que nosotros hemos conocido y hemos aceptado como nuestro Salvador, mi querido hermano. Mire, el pueblo de Israel estaba sumergido y estaba viviendo tiempos muy difíciles. Estaban siendo oprimidos por los romanos. Pero aún en ese tiempo, aún en esa situación, habían hombres y mujeres que estaban esperando la llegada de un Salvador. Incluso ahora el pueblo judío aún sigue esperando la llegada de ese Salvador. Ellos no pudieron entender la misión y por lo que vino Jesucristo a nuestras vidas. El pueblo no lo pudo entender, mi querido hermano. Pero estaba profetizado que iba a venir un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, mi querido hermano. Es ahí que en esta situación, cuando usted comienza a leer Lucas capítulo 1 y capítulo 2, habla acerca del nacimiento y de la presentación de Jesucristo en el templo. Usted puede leer más adelante estos capítulos que son muy hermosos. Relata acerca del nacimiento de Jesucristo. Y cuando Él ya tiene, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, cuando Él ya tenía 8 días de nacido, Él fue llevado al templo para presentarlo, mi querido hermano. Es ahí que este remanente que estaba esperando la llegada del Salvador ve hecha realidad
esa promesa, ve hecha realidad esa profecía de la cual habían hablado los profetas, mis queridos hermanos, los hombres de Dios. Habían profetizado de que el Salvador iba a venir en ese tiempo. Y ahí es cuando ya entramos a lo que es el estudio en esta noche de la palabra de Dios. Y lo invito a que vaya usted ahí en su hogar al libro de Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32, mi querido hermano. Y comenzamos a leer el versículo 25, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Gloria a Dios. Mire, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor. Y he aquí había en Jerusalén, amén, un hombre llamado Simeón. Mire, la Biblia no nos habla de qué edad tenía este hombre o qué posición social o política este hombre tenía en Jerusalén. Lo único que nos habla la Biblia ciertamente es que dice que este hombre era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre paciente, y el Espíritu Santo estaba sobre su vida, mi querido hermano. Era la muestra de cómo el hombre de Dios debe de estar en la actualidad, mi querido hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que este hombre era justo, que quiere decir que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Simeón era un hombre justo, que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Era piadoso, también dice la palabra. Quiere decir que él era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que seguía la ley, un hombre que seguía la voluntad de Dios. Era un hombre también paciente, mi querido hermano, porque mire que dice que él estaba guardando ¿qué? La llegada de ese Salvador, la llegada del Mesías, mi querido hermano, para dar consolación a ese pueblo que estaba pasando tiempos muy difíciles, mis queridos hermanos. Y es que, como se lo decía anteriormente, ellos estaban oprimidos. ¿Por qué? Por el pueblo, por el ejército romano y el César. Es ahí que este hombre ve cómo estaba sumergida su pueblo, en qué situación estaban pasando, qué situación estaban viviendo. Y Simeón aguardaba la llegada de ese Salvador. Y mire, hay algo muy importante y algo muy hermoso. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, mi querido hermano. O sea que este hombre vivía en una comunión con Dios. Vivía y tenía una relación íntima con Dios. Una relación y una comunión que no solamente es como muchas personas están acostumbradas solamente a ir una vez a sus congregaciones a la semana. No, la comunión y la relación con Dios es a diario, en oración, en la búsqueda de Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunicación, cuando nosotros tenemos esa comunión, cuando nosotros tenemos esa relación a diario con Dios, el Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas. Tenemos que diariamente llenarnos del Espíritu Santo, mi querido hermano. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ahora nosotros tenemos que llenarnos cada día del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este hombre, imagínense, era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre paciente, porque él aguardaba durante muchos años, aguardó la venida de este Salvador. Y era un hombre que dice el Espíritu Santo estaba sobre su vida, mi querido hermano. Imagínense, Simeón, este hombre. Y esa es la vida que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Que seamos esos hombres y mujeres justas, piadosas y piadosos. Que seamos pacientes, que esperemos el tiempo de Dios. Y que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, mi querido hermano. Versículo 26. Gloria a Dios.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Gloria a Dios. Mire, hay dos cosas importantes. Recordemos que Simeón, que dice la palabra del Señor, era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre paciente, y dice que el Espíritu Santo moraba en su vida, moraba sobre él. Y es que cuando el Espíritu Santo mora sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo nos revela lo que Él quiere revelarnos y nos guía como Él quiere guiarnos, mis queridos hermanos. Es por eso que es muy importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que a diario estemos en oración, buscando el rostro de Dios. Mire, en este momento me acuerdo en el libro de Hechos capítulo 5, la palabra nos lleva a un suceso muy importante que sucedió. Hechos capítulo 5, usted puede leer, relata acerca de unos esposos, Ananías y Zafira, mi querido hermano. Dice que ellos habían propuesto en su corazón vender una heredad para darla, ¿sí? Para la obra. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que ellos le estaban mintiendo. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a revelar cosas. Es muy importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque ciertamente hay muchas cosas que a nosotros se nos escapan, pero ahí está el Espíritu Santo para revelárnosla. Pero si no somos esos hombres y esas mujeres que a diario buscan esa relación con el Espíritu Santo, no vamos a tener esa guía y esa revelación de parte de Él hacia nuestras vidas. Y mire que sobre Simeón estaba el Espíritu Santo. Y Él le había revelado a Simeón que iba a venir un Salvador. Es por eso que este hombre tenía esa esperanza y él fue paciente. ¿Para qué? Para esperar la llegada del Mesías, la llegada del Salvador, la llegada del Cristo, mi querido hermano. El Espíritu Santo nos revela y nos guía, mi querido hermano. Miren el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Gloria a Dios. Mire, ahí está Pablo, ¿sí? Y el Espíritu le impide que vaya hacia esa religión porque él tenía un propósito en la vida de Pablo. ¿Y cuál era ese propósito? Mire lo que dice, se lo leo nuevamente, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos direcciona, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo Él hace como Él quiere cuando hay un hombre, una mujer de Dios que está en una relación a diario con el Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos las situaciones que estamos atravesando o estamos pasando y no le hallamos propósito, pero con el tiempo vemos como Dios nos revela ese propósito. Y ese era el propósito que el Espíritu Santo tenía con Pablo. Porque Pablo no fue hacia esa región, sino que se fue hacia otro lugar. Y gracias a ese cambio de dirección, él pudo llevar la palabra a dos familias. Y usted lo puede leer más adelante en el libro de Hechos, capítulo 16. Y es que llega la salvación a la casa de Lidia y a la casa del carcelero. Y más adelante ellos llegan a ser uno de los pilares fundamentales para la creación y la fundación de la iglesia. ¿Dónde? En Filipos, mi querido hermano. Mire cómo el Espíritu Santo lleva al propósito a cada uno de nosotros, pero es necesario que vivamos en una relación y en una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
nos revela y nos guía por donde Él quiere llevarnos, mis queridos hermanos. Y esa era la revelación que le había dado a Simeón. Simeón había podido entender que el Salvador tenía que venir. Él estaba esperanzado, él estaba aguardando, porque ya el Espíritu Santo se lo había revelado que el Salvador iba a venir. En el libro de Salmos 143:10 dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, mi querido hermano. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, siempre nos va a direccionar, mi querido hermano, pero tenemos que tener una relación a diario con el Espíritu Santo. El tiempo de Dios llega y el Salvador había llegado. Mire lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando usted comienza a leer el libro de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, usted puede ver cómo Dios ya tenía trazado el nacimiento de su hijo. No fue por casualidad, no fue por suerte, no, mi querido hermano. Todo fue por el propósito de Dios. Y el tiempo de Dios había llegado. El tiempo en que el Salvador tenía que llegar ya se había cumplido y Simeón lo pudo entender porque el Espíritu Santo se lo reveló. Vamos a leer versículo 28 y versículo 29. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Gloria a Dios. Mire, Simeón había visto y escuchado la revelación por parte del Espíritu Santo que iba a venir un Salvador. Pero además de eso, dice que el Espíritu Santo lo guió hacia el templo cuando ya María y José llevaban a presentar al templo a Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo lo guió a Simeón hacia el templo para que él pudiera ver la salvación, para que él pudiera ver, sí, que ya estaba cumplida la profecía, que estaba cumplida la promesa del Salvador al pueblo de Israel. Y ahí es cuando, siendo él guiado por el Espíritu Santo, va al templo y él se encuentra con el Salvador. Imagínense ver a Jesús ahí mismo. Imagínense él llegando al templo y solamente Jesús no estaba ahí, recién nacido. Me imagino que han de haber habido muchos niños para la presentación en el templo en aquel día. Pero Simeón, como estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guió y le dijo: ahí está el Salvador. Ahí es cuando él se regocija y dice que él lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Mi querido hermano, la Navidad es más allá de todo lo material. La Navidad es más allá de lo que es una parada de ropa, de lo que es una comida, de las cosas materiales. Es mucho más que eso la Navidad. La Navidad es el Salvador en nuestras vidas. Y Simeón estaba alegre, estaba gozoso. Imagínese usted tener al Salvador en sus manos. Ver al Salvador. Ese era el gozo que sentía Simeón. Y le dijo al Señor: Señor, bendigo tu vida, Señor. Ya puedo morir en paz porque he visto la salvación. Has permitido que mis ojos vean al Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor:
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús era el Salvador que había prometido Jehová. Jesús era ese Salvador del cual habían hablado los profetas, los hombres de Dios, mis queridos hermanos. Él era el cumplimiento de la promesa, Él era el cumplimiento de la profecía, Él era el Salvador que había llegado a salvar a su pueblo, mi querido hermano, y ha llegado a salvar su vida. Versículos 31 y versículo 32. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria a Dios. Mire, Simeón, recordemos que dice la palabra que él era un hombre justo, piadoso, paciente y que estaba lleno del Espíritu Santo. Y además de esto, él profetizó. Mire, en esa ocasión, porque él dijo que Jesús no solamente iba a ser el Salvador de su pueblo, sino el Salvador del mundo, el Salvador de usted, de mí, de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Amén. Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Mire lo que dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él promete ser la luz en nuestras vidas, pero hay una condición, dice: el que me sigue, mi querido hermano. El que me sigue, usted sabe lo que es seguir, ¿no es cierto? El que me sigue va a tener la oportunidad de que Jesús sea esa luz. Ya no andará más en tinieblas, ya no andará más en oscuridad. Él va a ser la luz. Mi querido hermano, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 18, dice la palabra del Señor. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mis queridos hermanos, Simeón estaba esperando la consolación para su pueblo y él era el consolador. Él era el libertador, él era el salvador, mi querido hermano, que había llegado al pueblo de Israel. Aquí nos está mencionando que Jesús va al templo y delante de todos los maestros, delante de todos los rabinos, Jesús le dan una porción de la palabra y él coge el libro de Isaías y comienza a declarar y a hablar. Y ahí él dice lo que el mismo Isaías había profetizado años atrás. Y él se lo leo nuevamente y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Imagínense todos los rabinos y todos los maestros viendo a Jesús declarar estas palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, mis queridos hermanos.
Él era el cumplimiento de la profecía. Jesús mismo. Y Simeón vio al Salvador. Mi querido hermano, Jesús quiere ser tu Salvador. Jesús quiere ser tu consolador. Jesús quiere ser tu libertador. Jesús quiere restaurar tu vida. Jesús quiere sanar esas heridas que has tenido y estás viviendo día tras día. Pero nosotros no se lo permitimos porque no lo seguimos. Jesús mismo declarando su palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Y es que muchas veces se cumple la palabra. Y muchas veces decimos amar a Jesús. Muchas veces decimos que honramos al Señor. Pero lo que decimos con la boca, nuestro corazón está por otro lado, mi querido hermano. El pueblo de Israel, estando con el Salvador, viendo los milagros y prodigios que hizo Jesús, no lo recibió. Porque ellos esperaban otro tipo de libertador. Ellos esperaban otro tipo de salvador, mi querido hermano. No sé a quién usted está esperando. No sé a qué clase o qué tipo de salvador usted está esperando. A lo mejor alguien que le solucione sus problemas económicos. A lo mejor alguien que le dé la sanidad por completo. A lo mejor alguien que le haga ver la vida color de rosas. No sé qué clase de salvador usted está esperando, mi querido hermano. Pero la palabra del Señor es bien clara y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor lo dijo que vamos a tener aflicciones, vamos a tener necesidad, vamos a tener enfermedad, vamos a tener y a padecer alguna necesidad económica, pero Él es el que va a estar ahí con nosotros, mi querido hermano. La palabra del Señor es bien clara y dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán dadas por añadidura. Pero el problema es que nosotros vamos primero por las añadiduras y al último lo dejamos a Jesucristo. Simeón vio la luz al final del túnel. Muchas veces nosotros tenemos muchos problemas y no vemos solución. Vemos cómo antes la situación se va poniendo peor y no vemos esa luz al final del túnel. Y seguimos avanzando y seguimos caminando y vemos más oscuridad, vemos que hay más problemas en nuestras vidas, pero Simeón pudo ver la luz al final del túnel, mi querido hermano. Él era el consolador, Jesucristo es el consolador. Y Él es nuestro Salvador, mi querido hermano. Él es la luz al final del túnel. Recíbelo. Recíbelo en este día. Que puedas entender que el verdadero significado de la Navidad no son las cosas materiales, ni son las cosas que les hablaba anteriormente, no. El verdadero significado de la Navidad es Jesucristo. Él vino y nació en un pesebre. Ahora Él quiere nacer y estar en tu corazón. Pero Él quiere permanecer en tu corazón. Él no solamente quiere permanecer en un día o 2 días o en este mes. Él quiere permanecer en tu corazón eternamente y para siempre, mi querido hermano. Él ya no está en ese pesebre. Él quiere estar en tu corazón. El libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor, que Él está a la puerta y Él llama. Y si nosotros abrimos la puerta, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Él toca la puerta, Él te está llamando. No sé cuántas veces has escuchado la palabra de Dios. No sé cuántas veces has escuchado el llamado que Dios te está haciendo a que tú puedas recibirlo. Pero muchas veces somos como el pueblo de Israel. Somos rebeldes, somos necios,
somos tercos y hacemos oídos sordos al llamado que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Él es la luz y Él quiere que tú seas luz, pero hay una condición: tenemos que seguirlo. Seguirlo verdaderamente, no solamente de labios, sino con el corazón. De decir verdaderamente que Él es mi libertador, que Él es mi salvador, que Él es el que gobierna mi vida, que Él es el que direcciona mi vida, que Él es el que controla mi vida, mi querido hermano. Es tiempo de aceptarlo. Es tiempo de que puedas recibir a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. La luz y la salvación quiere llegar a tu vida. Y ahí, mi querido hermano, si tú tomas la decisión, estoy seguro que toda tu familia va a llegar a los caminos del Señor. Pero tú tienes que tomar la decisión. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.